¿Sabías que desde que se publicó el Código de la Producción hay varios incentivos y beneficios tributarios que hemos estado usando o que podemos utilizar y debemos reportar en un anexo que se conoce como anexo COPSI? En caso de no hacerlo, esto genera multas, genera sanciones. Con el video de hoy vamos a trabajar, vamos a explicar cada incentivo, qué requisito debemos cumplir y cómo se reporta en el anexo COPSI. Hola, soy Nilo Narváez, consultor en materia tributaria por más de 20 años, profesor en varias universidades, en programas de maestría, y estoy aquí para ayudarte. Iniciaremos el estudio del anexo de incentivos y beneficios tributarios COPSI. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a manejar tres materiales. El primer material en Excel, el segundo una presentación en PowerPoint y finalmente el programa que debemos presentar en el servicio de rentas internas. El temario que tenemos preparado para usted. Vamos a trabajar este anexo a través de 7 temas. Revisaremos la base legal de tal manera que si tenemos alguna duda sepamos exactamente qué leer, la historia de este programa, la utilidad tanto para el SRI como para usted como contribuyente, quiénes debemos presentar este programa, por qué medio se presenta, hasta qué plazo se debe presentar y las sanciones que tenemos en caso de presentar tardíamente. En lo que respecta a la base legal, es importante que usted conozca que este anexo está sustentado con la publicación del Código Orgánico de Producción y Comercio e Inversiones, conocido como COPSI. Este código creó varios incentivos, beneficios tributarios que los contribuyentes podemos aplicar para pagar menos impuestos o para pagar un valor cero de impuestos. La base legal principal va a ser este código. Vamos a tener en la Ley de Régimen Tributario Interno, en el reglamento de aplicación a esta ley y una resolución del SRI, la número 670, en donde se encuentra toda la parte operativa de este programa. Entonces, recuerde, la base legal principalmente vamos a tener en el Código Orgánico de la Producción y en la Resolución 670 de octubre de 2012. Un poco la historia de este anexo. Mire, el gobierno, en su afán de generar incentivos, beneficios para que como empresarios emprendamos empresas, crea gran cantidad de deducciones, exoneraciones, a través de la publicación del Código de la Producción el 29 de noviembre del 2010 y en octubre de 2012 a través de la resolución 670 explica toda la parte operativa para que informemos qué beneficios, qué incentivos tributarios utilizamos. ¿Ya? Muy bien. Los incentivos que estipula el Código de la Producción son incentivos generales que podemos utilizar cualquier contribuyente, sectoriales, solo ciertos sectores y en zonas deprimidas, zonas en las cuales se necesita una ayuda especial para que desarrollen de mejor manera. Su utilidad. Para el servicio de rentas internas, este es un anexo muy importante porque le permite un monitoreo del cumplimiento de los incentivos que el inversionista aplica. Adicionalmente, con esta información, el SRI trimestralmente remite a la Secretaría Técnica
un listado de las empresas que están usando estos incentivos para un control posterior. Para el contribuyente, este anexo le va a permitir verificar la aplicación correcta de los incentivos y beneficios tributarios. Los incentivos que usted puede aplicar con el Código de la Producción y debe reportar en este anexo son de tres tipos: incentivos generales, incentivos sectoriales de zonas deprimidas. En el material le hemos hecho un resumen y un detalle de cada incentivo que podemos usar y que debemos reportar. Los incentivos podemos clasificar en 5 tipos. El primer incentivo, la exoneración de impuesto a la renta. Vamos a ver que hay varias exoneraciones de impuesto a la renta, deducciones o rebajas de impuesto a la renta, beneficios para calcular el anticipo de impuesto a la renta, para que el anticipo sea menor, el diferimiento del pago del impuesto a la renta. Usted puede diferir el pago del impuesto a la renta hasta en 5 años. Y finalmente, exoneraciones del impuesto a la salida de divisas. Son los 5 incentivos que usted puede aplicar con el Código de la Producción y que debemos reportar en este anexo. Recuerde, exoneraciones de impuesto a la renta, deducciones y rebajas del impuesto a la renta, beneficios en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, el diferimiento del pago y las exoneraciones de pago del impuesto a la salida de divisas. En lo que respecta a las exoneraciones de impuesto a la renta, vamos a tener 4 exoneraciones que podemos aprovechar. Exoneraciones de 5 años para no pagar impuesto a la renta. Cuando usted invierte en fondos de inversión, en fondos complementarios, en fideicomisos, esa utilidad, ese beneficio que recibe, vamos a ver que puede ser exento de impuesto a la renta. Ingresos exentos cuando usted, por ejemplo, le presta dinero al empleado para que compre acciones de la empresa en que trabaja. Esas son las exoneraciones de impuesto a la renta que podemos aprovechar. Deducciones y rebajas en el cálculo de impuesto a la renta. Vamos a tener. Cuando usted invierte en capacitación, contrata asesores que mejoren la productividad, invierte en gastos de viaje para acceder a mercados internacionales, eso le da derecho a unas deducciones. Cuando usted compra activos ecológicos, activos que generan producción limpia. Cuando usted invierte en una zona deprimida, en una zona de frontera. Y vamos a tener también una rebaja en el impuesto a la renta cuando usted trabaja en una sede, cuando usted instala su negocio dentro de una zona económica de desarrollo especial. En cuanto a los beneficios para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, vamos a tener exoneraciones de pago del anticipo de impuesto a la renta. Si usted distribuye o comercializa combustible de vehículos, hay una rebaja en el cálculo. Si usted se dedica a proyectos de agroforestería, de silvicultura, si usted desarrolla software y tecnología, o algunas exoneraciones adicionales que me aplica el COPSI cuando incrementamos el número de empleados. Estos son los incentivos, beneficios que podemos aprovechar y que debemos reportar en el anexo. Vamos a iniciar cada uno de estos beneficios, de estos incentivos del COPSI, explicando en qué consisten y paralelamente ingresaremos en el programa del SRI. Iniciemos con la exoneración de impuesto a la renta. Recuerde, hay 3 exoneraciones de impuesto a la renta. Exoneración de impuesto a la renta para no pagar este impuesto por 5 años. Exoneración cuando recibimos
dividendos, beneficios de un fondo de inversión, un fondo complementario, un fideicomiso. Y también tenemos ingreso exento cuando como patrono prestamos dinero al empleado para que el empleado compre acciones, participaciones de la compañía. Vamos a trabajar paralelamente en el programa del SRI. Como hemos visto en ocasiones anteriores, ingresamos al programa DIN del SRI, escogemos anexo de incentivos y beneficios tributarios del COPSI y se le despliega. Ahí usted reporta el año. Este anexo se presenta desde el año 2011, mucha precaución, desde el año 2011. Al momento que se le despliega la pantalla, usted va a tener los 5 incentivos tributarios detallados, mire, los datos del contribuyente y los 5 incentivos detallados, exoneración de impuesto a la renta, deducciones y rebajas de impuesto a la renta, beneficios para calcular el anticipo de impuesto a la renta, el diferimiento de pago del impuesto a la renta y las exoneraciones del impuesto a la salida de divisas. Iniciemos con las exoneraciones de impuesto a la renta. Vamos con la primera. La primera exoneración de impuesto a la renta es una exoneración que aplica para no pagar impuesto a la renta por 5 años, siempre y cuando se cumplan 3 requisitos. Primer requisito: constituimos una empresa nueva, debe ser una empresa totalmente nueva, no puede provenir de algún emprendimiento anterior, de una fusión, una escisión de alguna empresa anterior. La empresa no debe tener domicilio en Quito, ni tampoco domicilio en Guayaquil, y la empresa debe dedicarse a algún sector priorizado. ¿Qué es un sector priorizado? Los sectores priorizados son los sectores que se conoce como la nueva matriz productiva. Los sectores priorizados que el Código de la Producción enumeraba, vamos un poco a recordarlos: alimentos frescos y procesados, biotecnología, cadena forestal, confecciones de calzado, energía renovable, industria farmacéutica, metalmecánica, petroquímica, servicios ambientales, tecnología, transporte, turismo, industria petrolera, vehículos automotores, carrocerías. Entonces, recapitulamos. Si usted constituye una empresa totalmente nueva, que su domicilio tributario no es Quito ni tampoco Guayaquil, y se dedica a alguno de estos sectores priorizados, no paga impuesto a la renta por 5 años. Y en el programa buscamos exoneración de impuesto a la renta. Usted le va a poner en exoneración de impuesto a la renta, escoge la opción inversiones nuevas y productivas, y aquí usted va especificando en qué provincia, qué cantón, qué parroquia está la nueva inversión, en qué sector priorizado de la economía está desarrollando sus actividades. Inclusive aquí se puede considerar aquellos sectores que sustituyen las importaciones. ¿Ya? Vamos con el segundo. El segundo: los ingresos que usted recibe cuando invierte en un fondo de inversión, un fondo complementario o un fideicomiso de inversión. Cuando nosotros invertimos en un fideicomiso de inversión, un fondo de inversión, un fondo complementario, el rendimiento que genere tributariamente es exento, siempre y cuando la inversión sea a plazo fijo, renta fija de 1 año o más de 1 año, se invierta en un fideicomiso, en un fondo local ecuatoriano, y no tengamos deudas con este fideicomiso, este fondo. En ese caso, los rendimientos que ganamos tributariamente son exentos. Ahí le recomendamos esta circular del SRI, donde nos explica de manera más detallada este beneficio. Este beneficio usted ingresa en el anexo, usted escoge la opción beneficio repartido por fideicomiso por fondo, donde usted se fija, vamos a detallar el tipo de fideicomiso, el tipo de fondo,
y el plazo de la inversión con su monto y su rendimiento. Número 3. También es ingreso exento de impuesto a la renta, es un beneficio que nos da el COPSI cuando usted en calidad de patrono le presta al empleado dinero y le cobra intereses. Mire, cuando usted le presta dinero al empleado y le cobra intereses, hay dos tipos de préstamos que puede causar y uno de estos genera un interés exento. El primero, cuando le prestamos dinero al empleado para algún tema personal y le cobramos intereses, ese interés tributariamente es gravado. Por ejemplo, viene el empleado, nos pide dinero que le prestemos para comprar un vehículo, para pagar una deuda, para ir de viaje. Si usted como patrono le presta dinero, le cobra interés, es interés tributariamente gravado. Pero si usted le presta dinero al empleado y con ese dinero el empleado compra acciones, participaciones sociales, derechos de la sociedad en la que trabaja, los intereses que le cobramos tributariamente son exentos. Esta exención aplica siempre y cuando el empleado conserve la propiedad de las acciones y conserve la calidad de empleado durante el tiempo del préstamo. Estos intereses que usted le cobra al empleado que compra acciones de la compañía en la que trabaja, tributariamente es exento y en el programa escogemos la opción intereses por créditos para acceso a capital accionario. Y aquí usted pone, mire, el tipo de empleado con su identificación, la fecha del crédito, el monto, la tasa de interés, el número de acciones y el total de rendimientos. Esta es la primera parte, la primera pantalla que vamos a llenar en este anexo del Código de la Producción. La siguiente pantalla que debemos llenar, deducciones y rebajas de impuesto a la renta. En esta pantalla, ¿qué nomás podemos aplicar? Mucha precaución. La primera, una deducción para el cálculo de impuesto a la renta cuando usted es una micro, pequeño, mediana empresa que invierte en gastos de capacitación técnica, gastos que mejoran la productividad, acceso a mercados internacionales. Número 2, por producción limpia, donde vamos a tener, en el caso de que usted compre activos ecológicos, vamos a tener una deducción, un regalo tributario. Número 3, el pago a trabajadores cuando tenemos una empresa en una zona económicamente deprimida o zona de frontera. Número 4, la rebaja en la tarifa del impuesto a la renta cuando usted es un administrador, es un operador de una sede, una zona especial de desarrollo económico. Estas 4 rebajas y deducciones podemos utilizar, podemos aplicar en el cálculo de impuesto a la renta. Vamos explicando la primera. Ya. La primera es una deducción que aplica solamente cuando usted es una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa. Si usted maneja una micro, pequeña o mediana empresa, tiene derecho a un beneficio tributario. Ahora, mucha precaución. Una microempresa es aquella empresa que tiene entre 1 a 9 trabajadores y hasta un ingreso al año de 300,000. Anteriormente, la microempresa nos decía la norma que el ingreso anual debería ser hasta 100,000. Una pequeña empresa, aquella que tenga entre 10 y 49 empleados y un ingreso anual de hasta $1,000,000. La mediana empresa son empresas que tienen entre 50 y 199 empleados y un ingreso anual de hasta $5,000,000. Entonces, mucha precaución. Este beneficio tributario aplicamos solamente si cumplimos el requisito para ser micro, pequeña o mediana empresa. ¿En qué consiste el beneficio?
Las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando invertimos, vamos a poner por acá, en capacitación técnica, pero mire el tipo de capacitación. Capacitación técnica dirigida a la investigación y el desarrollo tecnológico. Hay un beneficio. Cuando contratamos asesores especialistas en estudio y análisis de mercado, asistencia tecnológica, servicios de diseño y procesos, adaptación e implementación de procesos, servicio de desarrollo de software, desarrollo empresarial, hay un beneficio. Y las micro, pequeñas y medianas empresas que invertimos en gastos de viaje al exterior para promocionar el producto, el servicio, participando en ferias internacionales, en mercados internacionales, tenemos un beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? Mire, este es un beneficio que aplicamos las micro, pequeñas y medianas empresas durante 5 años. Si invertimos en capacitación, esta capacitación es deducible en el cálculo del impuesto a la renta y se vuelve a deducir a nivel de la conciliación tributaria hasta un tope del 1% de los sueldos y salarios del año. Cuando invertimos en asesoría, contratamos asesores, pero los tipos de asesores que le explicaba, asesores especialistas en análisis de mercados, en análisis de productividad, en implementación de procesos, ese gasto es deducible de impuesto a la renta y se vuelve a deducir en conciliación tributaria hasta el 1% de las ventas del año. Cuando invertimos en gastos de viaje al exterior para participar en ferias internacionales, ruedas de negocios internacionales, ese gasto de viaje es deducible y se vuelve a deducir en conciliación tributaria hasta un tope del 50% de la promoción y publicidad del año. Estas deducciones que tenemos derecho en conciliación tributaria, en el programa del SRI se registran de la siguiente manera. Usted escoge la hojita, la celda que dice deducciones y rebajas de impuesto a la renta, busca aquella que nos habla de deducciones adicionales y aquí usted tiene los 3 tipos de deducciones. Cuando invertimos en capacitación técnica, aquí nos explica el programa que registremos, el tipo de capacitación, la identificación, la base imponible. Cuando invertimos, vamos con la número 2, cuando invertimos en producción limpia. ¿Qué quiere decir producción limpia? Mire, producción limpia se refiere a la norma tributaria cuando usted compra equipos, maquinarias, inversiones ecológicas. Un equipo, una maquinaria, una inversión ecológica, por ejemplo, son las máquinas que funcionan con energía solar, energía eólica, energía renovable. El beneficio por comprar ese tipo de maquinarias, equipos, mire, consiste en que la depreciación del año es gasto deducible de impuesto a la renta en su cierre fiscal y se vuelve a deducir el total de la depreciación en la conciliación tributaria. Este beneficio, el volverse a deducir en la conciliación tributaria el total de la depreciación del activo ecológico, se aplica solamente si el activo está calificado como ecológico por el Ministerio del Ambiente, se adquirió el activo no por cumplir una norma o licencia ambiental, sino porque lo compra de manera voluntaria, y el beneficio en conciliación tributaria es hasta un 5% del ingreso total del año. ¿Cómo se registra eso en el programa? Usted escoge por producción limpia y en producción limpia usted especifica el tipo, la identificación, el destino, la base imponible, la deducción. Mire, vamos con la tercera. La tercera se refiere a un beneficio tributario que tenemos cuando invertimos en una zona económicamente deprimida o en una zona de frontera.
Entonces, fíjese usted, cuando constituimos una empresa en una zona económicamente deprimida o en una zona de frontera y damos trabajo a la gente residente en la zona, tenemos una deducción en conciliación tributaria. Para esto debemos cumplir ciertos requisitos. La inversión tiene que haberse hecho desde el año 2011 en adelante, es decir, la empresa tiene que haberse constituido a partir del año 2011 en una zona de frontera o una zona económicamente deprimida. Zona de frontera, aquellas poblaciones cercanas a la frontera, ¿no es cierto? Zona económicamente deprimida, usted va a ingresar en el Google, ponga zona económicamente deprimida en Ecuador y va a tener una lista de más de 105 zonas económicamente deprimidas en Ecuador. Si usted invierte en zona de frontera, en zona económicamente deprimida y da trabajo a la gente que reside en la zona por lo menos 2 años antes de que usted instale el negocio, el total de sueldos y salarios que paga este trabajador residente en la zona se vuelve a deducir en conciliación tributaria durante los primeros 5 años de la empresa. En el programa del SRI, en el programa del anexo, usted escoge, mire, vamos a buscar pago a trabajadores residentes en zona económicamente deprimida, zona de frontera, y aquí usted especifica la provincia, el cantón, la parroquia, la fecha de inicio, el número de trabajadores, los sueldos y la referencia de la ubicación. Vamos con la número 4. Rebaja de la tarifa de impuesto a la renta cuando usted es un operador, un administrador de una sede. Entonces, recuerde que es una sede, es una zona especial de desarrollo económico. Estas sedes, estas zonas especiales de desarrollo económico, por ejemplo, tenemos en Imbabura, en Yachaic, tenemos en Pozorja, tenemos en Eloy Alfaro, en Manabí. El beneficio tributario es que va a tener una rebaja del 5% de la tarifa del impuesto a la renta. Si la tarifa del impuesto a la renta es del 20%, usted solamente aplica una tarifa del... Si, ejemplo, la tarifa del impuesto a la renta es un 25%, rebaja 5 puntos, usted solamente aplica una tarifa del 20%. En el programa, usted escoge, mire, esta sección, rebaja de tarifa de impuesto a la renta por sede, zona económica de desarrollo especial. Estas son las alternativas de deducciones y rebajas de impuesto a la renta que usted puede aplicar con el COPSI. La siguiente pantalla que vamos a tener en este anexo corresponde a la pantalla de beneficios en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Ahora bien, ¿qué beneficios podemos aplicar en el cálculo del impuesto a la renta? Número 1. Hay contribuyentes que están exonerados del pago del anticipo de impuesto a la renta por 5 años. 2. Los contribuyentes que comercializan y distribuyen combustible para vehículos. 3. Los contribuyentes que desarrollan proyectos de agroforestería y silvicultura. 4. Los contribuyentes que desarrollan proyectos de software y tecnología. Y vamos a tener algunas exclusiones en el cálculo del anticipo derivadas del Código de la Producción. Entonces, en esta pantalla usted puede reportar alguno de estos 5 beneficios, incentivos que el Código de la Producción nos estipula. Vamos con el primero. Mire, cuando usted constituye una empresa totalmente nueva, que no proviene de una fusión, una escisión de una empresa anterior, que no proviene de un negocio anterior, este tipo de empresas nuevas tienen una exoneración del anticipo de impuesto a la renta por 5 años, conforme el Código de la Producción. Mucha precaución,
hay leyes posteriores que ampliaron este beneficio. Solamente esto aplica cuando usted constituyó una empresa conforme la aplicación y la vigencia del Código de la Producción. ¿Cómo se reporta esto en el programa del SRI? Usted escoge la celda beneficio anticipo de impuesto a la renta y le da un clic, mire, en exoneración 5 años. Aquí nos explica fecha de inicio de operación efectiva, número de acto administrativo de ampliación de plazo. Se puede hacer un trámite para ampliar a más de 5 años el no pago de anticipo de impuesto a la renta y número de periodos de ampliación. Usted puede solicitar y el fisco, en base a su justificativo, le amplía la exoneración del anticipo de impuesto a la renta. Aquí una característica especial: los 5 años de exoneración de pago de anticipo de impuesto a la renta se cuentan desde el primer año de operación efectiva, desde el primer año que usted genere ingreso operativo. Número 2. Cuando usted comercializa o distribuye combustible para vehículos. Mire, cuando nosotros somos una distribuidora, una comercializadora de gasolina, de diésel, nosotros tenemos una reducción en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Aplicamos el 0.4% sobre el margen de comercialización del combustible, no sobre las ventas del año. Y en los costos y gastos no tomamos en cuenta para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta los costos y gastos relacionados al combustible. Entonces, ¿cuándo aplicaría usted este beneficio? Solamente cuando usted es comercializador o distribuidor de combustible. Y en el programa, vamos a ver cómo se llena. Vamos al programa. Escoge comercialización y distribución de combustible. Y aquí usted tiene el valor, ¿no? Total del margen de comercialización anual de combustible. Vamos con la siguiente. Proyectos de agroforestería y silvicultura. ¿Qué es un proyecto de agroforestería y silvicultura? Son proyectos donde se combinan la agricultura, la ganadería, con el objetivo de que la tierra no sea infértil. Al contrario, que la tierra, a través de este proyecto, sea más fértil. Si usted maneja un proyecto de agroforestería o silvicultura, va a estar exonerado del pago del anticipo de impuesto a la renta durante todos los años que su empresa, que su proyecto no genere ingreso grabado, no genere ventas. Ejemplo, usted en una hacienda de palma desarrolla un proyecto de agroforestería y recién al 6º año usted tiene fruto que puede ser objeto de venta. Durante esos 6 años que no ha generado ventas, no ha generado ingresos, no se paga anticipo de impuesto a la renta. En la pantalla, en el anexo COPSI, aquí usted tiene, mire, cómo se llena este tipo de proyectos. Vamos con el siguiente. Desarrollo de proyectos de software y tecnología. ¿A qué se refiere? Cuando usted es una empresa que exclusivamente se dedica al desarrollo de software, al desarrollo de tecnología, y este desarrollo tiene un tiempo mayor a 1 año de desarrollo, está exonerado del pago del anticipo de impuesto a la renta durante todos los años que no genera venta, que no genera ingreso grabado. Entonces, mucha precaución. En el programa, en el anexo del SRI, escoge desarrollos de proyectos de software y tecnología y aquí usted explica el desarrollo respectivo. Número 5. El número 5 se aplica cuando usted ha utilizado beneficios del COPSI, beneficios del Código de la Producción, tales como, mucha precaución, mire, usted ha usado en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, ha descontado los montos de gastos incrementales por generación de empleo nuevo, ¿no es cierto? Sobre esos montos no se calcula anticipo de impuesto a la renta. O cuando usted ha comprado activos nuevos y productivos que amplían la capacidad productiva futura.
Este tipo de valores, este tipo de montos no se toman en cuenta en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta y en el programa del SRI usted aquí lo puede detallar. Repetimos entonces estos 5 beneficios para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta se reportan en la pantalla de este anexo. La siguiente pantalla o el siguiente beneficio tributario que nos da el COPSI, diferimiento del pago del impuesto a la renta. Mire, este es un buen beneficio. Usted puede diferir el pago del impuesto a la renta hasta por 5 años. ¿Qué necesitamos para esto? Vamos un poco a estudiar el caso. La empresa tiene que por lo menos el 5% de su capital accionario vender a por lo menos el 20% de sus trabajadores. Entonces, si yo quiero diferir el pago del impuesto a la renta, recuerde, como empresa yo debo por lo menos el 5% de mi capital accionario transferir al 20% por lo menos de mis trabajadores. Si yo hago esto, difiero el pago del impuesto a la renta de este año hasta por 5 ejercicios fiscales. Algo importante, este diferimiento va con interés. Igual usted difiere el pago hasta en 5 cuotas, pero con el interés respectivo. Recuerde, para esto necesitamos vender acciones, participaciones sociales a nuestros empleados en estos porcentajes del 5 y 20% como mínimo. ¿Cómo ingresamos esto en la plataforma, en la página, en el anexo? Escogemos la celda que dice diferimiento impuesto a la renta y aquí usted tiene, mire, aquí vamos explicando, obligación sujeta al diferimiento, podemos diferir el impuesto a la renta o el anticipo, especificamos el periodo fiscal, el monto diferido, el plazo de diferimiento, recuerde hasta 5 años, el número de acto administrativo. Esta es la pantalla para el diferimiento del pago del impuesto a la renta. La siguiente pantalla del anexo de beneficios e incentivos del COPSI, Código de la Producción, corresponde a las exoneraciones del ISD, exoneraciones del impuesto a la salida de divisas. Vamos a tener 2 exoneraciones del ISD que podemos aprovechar y que se debe reportar en este anexo. Cuando usted ha obtenido un préstamo en el exterior, vamos a ver qué condicionantes, y cuando usted paga al exterior, en el caso de administradores, en el caso de operadores de sede, acuérdese, zona especial de desarrollo económico. Estos 2 beneficios del Código de la Producción se registran cuando se cumplen los siguientes condicionantes. Vamos con el primero. Usted tiene un crédito del exterior, no paga ISD, siempre y cuando, primer requisito, están exonerados de pago del ISD el capital y los intereses de préstamos obtenidos en instituciones financieras internacionales, siempre y cuando el plazo del préstamo haya sido 1 año o más de 1 año, siempre y cuando el dinero del préstamo se haya destinado a las inversiones previstas en el Código de la Producción, siempre y cuando la tasa del préstamo no sea superior a la tasa de interés activa referencial a la fecha de registro del crédito. Se exceptúan de este beneficio las instituciones del sistema financiero nacional y también se exceptúan de este beneficio cuando el acreedor son partes relacionadas o instituciones financieras constituidas en paraíso fiscal. Entonces recuerde, estamos exonerados del impuesto a la salida de divisas los créditos, capital e interés que obtenemos
en instituciones financieras del exterior a un plazo mayor a un año, que están destinados a inversiones previstas en el Código de la Producción, que respetan la tasa máxima de préstamos del exterior, que no se hizo con instituciones en paraíso fiscal y que no corresponde a deudores que somos instituciones del sistema financiero nacional. ¿Cómo ingresamos esta exoneración en el anexo? Usted ingresa al anexo, busca la celda que dice exoneración ISD y despliega exoneraciones por pago de ISD generado en créditos del exterior. Aquí usted va a poner, mire, el nombre de la institución financiera del exterior, la información del crédito, número de registro en el Banco Central, la tasa de interés, el plazo y las transferencias, los pagos, el monto que usted ha hecho de capital y de interés. Vamos con la segunda exoneración del impuesto a la salida de divisas. La segunda exoneración aplica cuando usted es administrador o es operador de una sede. Recuerde, las sedes son zonas especiales de desarrollo económico. Esta exoneración de ISD aplicamos cuando importamos bienes o servicios relacionados a la actividad autorizada a ejercer en la sede. Vamos a tener exoneración del ISD, del capital e interés, siempre y cuando el crédito haya sido obtenido en una institución financiera internacional a un plazo de un año o más de un año para el desarrollo de inversiones en el Ecuador, siempre y cuando la tasa de interés no supere a la tasa máxima a la fecha de registro. Se exceptúan de este beneficio las instituciones del sistema financiero nacional. Se exceptúa de este beneficio cuando el acreedor del exterior es una institución financiera constituida en paraíso fiscal o es una parte relacionada. Recuerde entonces, recapitulamos, exoneración del impuesto a la salida de divisas cuando usted es administrador o es operador de una sede, al momento que importa bienes o servicios, paga capital o intereses de préstamos a instituciones financieras del exterior, siempre y cuando la tasa no supere la máxima permitida en Ecuador. No aplica el beneficio si usted es institución financiera nacional o si el acreedor es institución financiera constituida en paraíso fiscal o es parte relacionada con usted. ¿Cómo reporto esto en el anexo? Buscamos, mire, la celda para administradores u operadores de sede y ahí reportamos toda la información de este pago al exterior. Estos son los beneficios tributarios relacionados al impuesto a la salida de divisas que usted puede aplicar en el anexo. Para finalizar, vamos a hacer un resumen. Tenga presente que en el material le entregamos todo amplio y al detalle. Los incentivos, beneficios tributarios que nos otorga el Código de la Producción se reportan en este anexo. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Exoneraciones, vamos desde el principio, del impuesto a la renta. Deducciones y rebajas en el cálculo del impuesto a la renta, beneficios en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, el diferimiento del pago del impuesto a la renta hasta en 5 años, exoneraciones del impuesto a la salida de divisas. Estos incentivos, beneficios tributarios que usted ha venido usando o que va a usar, siempre se reportan en este anexo. Recuerde, declaramos los contribuyentes que usamos beneficios, incentivos del Código de la Producción. Este anexo se presenta a través de la plataforma del SRI, como hemos visto, cada pantalla, cómo se va descargando, cómo se va llenando, qué se debe incluir en cada una de las pantallas. Una vez que usted ya tenga listo el anexo, se le va a desplegar el talón resumen. Aquí tiene
ejemplo del talón resumen, hemos procurado en el material ampliar el talón para que usted lo pueda visualizar. Mire, importante, los plazos de presentación. Este anexo se presenta en el mes de mayo en base al 9º dígito del RUC. Si usted no presenta en el plazo previsto por la norma, automáticamente es objeto de sanciones. Las multas que vamos a tener son de 3 tipos. Si usted presenta el anexo voluntariamente, pero en fecha atrasada, la multa va de 90 a 30 dólares dependiendo del tipo de contribuyente. Si es que usted presenta el anexo porque ha sido notificado por la administración tributaria la omisión de este anexo, la multa va de 120 a 45 dólares dependiendo del tipo de contribuyente. Y si presenta el anexo porque hay una resolución sancionatoria, una resolución juzgada por parte de la administración tributaria de incumplimiento, la multa va de 180 a 60 dólares. Mire, esas son las sanciones que somos objeto cuando no hemos presentado el anexo a tiempo. Aspiro que este video tutorial haya sido de utilidad. Recuerda seguirnos en redes sociales, donde permanentemente subiremos información en materia tributaria, contable, en materia legal. Gracias.